Ahí está José. Vamos a iniciar la sesión entonces, porque si no nos va a agarrar la hora, nos va a alcanzar la hora y el profesor Oyersun después se enoja conmigo porque yo le entrego la clase tarde. Así que vamos a ir avanzando hacia la última parte de este curso que tiene que ver particularmente con la elaboración de un diagnóstico y con la construcción de planes de acción o planes de trabajo, particularmente derivados de las brechas que se detectan en el diagnóstico, ¿ok? Entonces voy a partir por compartir mi cámara, mi pantalla. Em, Estamos acá, trabajamos por aquí. Ahí estamos. Entonces, lo que nos convoca hoy día, José, Jürgen, Sebastián, María y los que van a ver este video después, es particularmente lo que tiene relación con el diagnóstico. Entonces, la primera pregunta que yo quiero partir haciendo es, ustedes saben perfectamente qué es un diagnóstico, pero me gustaría tener la percepción rapidita. ¿Qué es un diagnóstico? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es cuando hablamos del diagnóstico turístico? Aloha, José, Jürgen, Sebastián, María. Ya por acá, Jürgen, excelente. rapidito y, y bien copiado de las clases. El fondo es una instantánea de un momento determinado de lo que está pasando. Perfecto, es una foto, ¿no es verdad? Es una foto de lo que pasa hoy día. Y en este diagnóstico, Jürgen, uno habla básicamente de lo que tenemos hoy día. Es la foto instantánea de la situación actual. Y hay una diferencia cuando uno habla de un diagnóstico versus una línea de base. Esa diferencia, ¿de qué estamos hablando? Sebastián, María, Jürgen, José. Yo necesito la participación de ustedes hoy día porque vamos a hacer un ejercicio. De hecho, si no lo logro, no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es una línea de Profe, base? sería para repetir la pregunta, por favor, como para que la Sí, pueda repetir, por favor. mira, el diagnóstico, Jürgen, me expresa muy bien es la instantánea, es la foto, es la Polaroid de hoy día, ¿cachai? Pero para llegar a ese diagnóstico tenemos una línea de base. Entonces hablamos de la línea de base y el diagnóstico. ¿De qué cosa estamos hablando entonces si hablamos de estas dos cuestiones por separado? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con una línea de base y qué diferencia tiene, si es que la tiene, con el diagnóstico? Y la línea de base me imagino que es como algo como que, o sea, como ya registrado, por así decirlo, ¿Ya? se me Lo imagina, tenemos. que es lo que tenemos, claro, Lo que como dice tenemos. José. Sí, Perfecto. identificar todo lo que tenemos en datos ¿Ya? eh, y contrastarlo sería nuestra línea de base, teniendo todos los datos actuales versus a lo que queremos llegar. ¿Ya? Bien. Jürgen, por ahí tenía la mano levantada. Gracias, José. Gracias, Sebastián. Sí, podría ser el conjunto de indicadores que constituyen mi diagnóstico, los distintos ámbitos que yo tengo para evaluar. Exactamente, miren, cuando uno habla de una línea de base, aquí hay que hacer la diferencia. El diagnóstico es la foto actual, pero para poder yo construir esa foto actual necesito tener elementos. Elementos que están determinados particularmente por datos, o sea, en el fondo, los datos que nos permiten, como si fueran los píxeles de la foto. Los datos nos permiten llegar a concluir una determinada situación, buena o mala, para efectos de levantar un diagnóstico. Entonces yo siempre le cuento esto a mis estudiantes, cuando yo voy al médico porque no me siento bien, el médico antes de emitir un diagnóstico necesita levantar una línea de base, o sea, necesita los datos para poder concluir cuál es la situación de salud de este paciente. Entonces, esa línea de base va Disculpe, a son los insumos del diagnóstico? son los ¿La línea de insumos, base? María, correcto, son los insumos para llegar al Sí. diagnóstico. Muy bien, Ah, ah, exactamente. Si yo voy al médico, lo que le estaba contando, necesito que el médico me diga qué tengo. Y para saber qué es lo que tengo, necesita conocer los elementos para elaborar ese diagnóstico. Entonces, me va a tomar la temperatura, me va probablemente a palpar, si es que yo le digo que tengo congestión, etcétera, me va a tomar las amígdalas, me va a tomar la temperatura, ¿cierto? Me va a medir la presión y en función de eso va a empezar
a descartar o a asumir determinadas cosas. Y al final de esa sesión, y después de que me pida exámenes probablemente, cuyos exámenes también van a determinar la línea de base, va a concluir algo. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico turístico, antes de elaborar una posición de si las cosas andan bien o las cosas andan mal, yo necesito tomar, en el fondo, todos los píxeles para construir esa fotografía. Y esos píxeles son los datos que me permiten concluir si es que algo anda bien o algo anda mal. Entonces, como dice esta lámina, el diagnóstico no es otra cosa que la foto actual del momento construida a la luz de los datos, que nos muestra dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿ok? Cuando uno habla de un diagnóstico, particularmente desde el contexto del análisis del espacio turístico y del análisis estratégico para el desarrollo turístico, lo que hace es mirar particularmente un objetivo, cuyo objetivo es promover, ¿cierto?, el desarrollo y promover el posicionamiento de un territorio en particular desde el punto de vista turístico. Y por lo tanto, al conducir el análisis estratégico, lo que hacemos es buscar particularmente identificar hacia dónde queremos llegar. Eso es el otro lado del puente que mencionamos en una de las primeras clases. Y para llegar a ese otro lado del puente tenemos que saber qué es lo que nos está pasando ahora. Por lo tanto, el análisis estratégico y el diagnóstico estratégico lo que hace particularmente es tratar de entender la foto o la situación actual que está ocurriendo en torno al desarrollo turístico de un determinado territorio. A esta foto es lo que llamamos precisamente el diagnóstico, ¿cierto? Y por lo tanto lo que hace este diagnóstico es mostrarnos cuál es la situación actual de manera de darnos cuenta del estado del arte, en tanto se describa cuál es el nivel de desarrollo de la actividad turística, se identifiquen los elementos positivos, ¿cierto?, que afectan al desarrollo turístico, pero también se identifiquen aquellos elementos negativos. Y por lo tanto, como yo les decía recién, es como ir al médico, donde le queremos pedir a este médico que a la luz de los antecedentes que le entregamos, que son la línea de base, pueda conducir un diagnóstico que nos indique, ¿cierto?, cuál es nuestro estado de salud o qué enfermedad estoy enfrentando. ¿Ok? ¿Cómo construimos este diagnóstico? Yo no les pretendo dar mucha clase de esto porque esto es algo que ustedes con seguridad todos conocen y han hecho muchísimas veces. De hecho, en los discursos siempre estamos chatos y cansados los diagnósticos que nos digan cuál es la situación actual, que incluso planifique el desarrollo, pero que no ocurra nada. Pero brevemente quisiera avanzar en esto, indicándoles que cuando uno levanta un diagnóstico, habitualmente lo hace relevando, revisando cierta información disponible secundaria, en consideración a que los recursos son escasos, en consideración a que tengo que optimizar el terreno, ¿cierto?, etcétera, y por lo tanto en consideración también a que mucha de la información que uno levanta en un diagnóstico ya existe, o sea, mucha de la línea de base ya está y en consecuencia el diagnóstico ya también existe, y por lo tanto lo que debemos hacer antes de empezar a tomar cualquier dato es levantar toda la información disponible de manera que avancemos más bien en una actualización que nos permita tomar una foto de cuál es la situación actual. Y si hago esto, evidentemente la información debe ser sistematizada, corroborada y complementada con acciones de terreno que me permitan tener una versión lo más certera posible respecto de cuál es el estado del arte respecto del desarrollo turístico en este territorio. Este diagnóstico, ¿cierto?, nos va a permitir configurar la forma en cómo se está desarrollando el turismo en el territorio. Y no solo la forma, sino que también caracterizar qué es lo que está ocurriendo. Y nos va a permitir identificar lo que llamamos las brechas, o sea, dónde tenemos que movernos para poder hacernos cargo de aquellas cuestiones que nos aprietan en el zapato, ¿ok? De aquellos elementos que son complejos. Y por lo tanto nos va a entregar esta foto que decía Jürgen y que ustedes también describían muy bien al comienzo respecto de cuál es el estado del arte del turismo en este minuto en un destino en particular. Estos diagnósticos evidentemente deben ser siempre validados con todos los actores que estén involucrados en el proceso. Lo veíamos en la clase pasada en la necesidad de garantizar siempre procesos de participación, socialización y validación de cualquier elemento que emerja a lo largo de un proceso de planificación. Y aquí, en la etapa temprana, es fundamental que eso ocurra para garantizar que lo que estamos obteniendo y mostrando como foto actual efectivamente es lo que está ocurriendo en el territorio. Muchas veces somos personas externas que llegamos a un territorio a levantar información y por lo tanto es imposible que tengamos la temperatura de entrada, ¿cierto?, respecto de lo que efectivamente está ocurriendo en ese lugar.
¿Y qué es lo que nos muestran estos diagnósticos? Particularmente a la luz de la línea de base, nos entrega elementos que me quiero destacar aquí en los dos últimos que aparecen en la pantalla. ¿Cuál es la situación de la oferta turística vinculada al territorio? Y desde esa perspectiva hablamos de cuál es el estado del arte de los recursos y los atractivos turísticos, en tanto su nivel de desarrollo, su nivel de impacto, ¿cierto? Su posicionamiento, etcétera, pero también vinculados a la planta. O sea, hablamos de levantar información vinculada al equipamiento turístico, hablamos de los servicios de alojamiento, alimentación, actividades, agencias de viajes, etcétera. De lo que conocemos como las instalaciones turísticas, o sea, en qué estado está el desarrollo para la práctica de actividades y las actividades propiamente tal, y evidentemente de la infraestructura de soporte que permite el desarrollo del turismo. Por tanto, todo eso desde la perspectiva de la oferta es un elemento que, levantando la caracterización, levantando el estado del arte, ¿cierto? Lo que podemos hacer es construir una línea de base que nos diga, mira, todo esto es lo que hay, este es el estado del arte, y a la luz de eso podamos emitir finalmente el diagnóstico respecto de si está bien, funciona mal, qué le falta, qué le sobra, etcétera, ¿ok? Y el análisis de la oferta evidentemente va complementado también con un análisis de la demanda que nos permita conocer quiénes nos visitan, qué perfil tienen, cuántos días están, la estadía, el gasto, etcétera, elementos necesarios para poder entender si lo que estamos ofertando efectivamente está en sintonía con lo que la gente o nuestro segmento de mercado está demandando. ¿Ok? Lo que tenemos acá es una foto rápida de una línea de base que nos dice cuál es el estado del desarrollo turístico en Chile, pero particularmente en torno a la actividad turística en su conjunto. Este es un dato extraído de la Estrategia de Turismo Chile 2020. Es una estrategia que está un poco vieja ya, pero que me parece bien ilustrativa para efectos de mostrar que es una línea de base. Aquí están los datos, no nos dice nada, simplemente nos dice que en Chile hay 15.000 lagos, 270 termas, 1.500 cumbres, 3.000 islas, 139 volcanes, 24 glaciares, etc. ¿Qué es lo relevante? Ahí está la línea de base, esos son los datos. Pero con estos datos, ¿qué podría concluir yo? Que evidentemente la naturaleza pareciera ser un elemento importante para el desarrollo turístico de Chile, desde el punto de vista de los atractivos. La pregunta que viene, y de los recursos, la pregunta que viene después es, ¿qué nivel de desarrollo tiene eso? Y si están efectivamente puestos en el contexto del desarrollo turístico e incorporados y agregados de valor mediante la práctica de actividades. Haciendo ese análisis, podríamos entonces emitir un diagnóstico que nos diga si efectivamente, por mucho que tengamos potencial turístico en términos de naturaleza, efectivamente eso se ve plasmado no solo en la oferta, sino también en el posicionamiento de mercado del país. No sé si me van captando por dónde voy avanzando. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? No. No por ahora. Ya, perfecto, gracias. Y luego nos muestra algunos datos respecto de la situación básicamente de Chile como país, ¿no es verdad? ¿Qué vemos acá? La misma estrategia, ¿cierto? Hay un dato, nos dice, en efectos del marketing, por ejemplo, nos dice que Chile está en el ranking número 94 de 139 países en términos de posicionamiento de la marca, ¿cierto? Y que el 70% del turismo interno representa la actividad turística del país. Ahí hay datos, simplemente hay datos. Y luego nos muestra algunos datos en las gráficas que vemos aquí en la pantalla. Nos muestra cuánto se invierte en capital turístico versus efectividad de marketing en el cuadro 5, nos muestra los ingresos de divisa por turismo internacional versus la efectividad del marketing en el cuadro 6, etc. O sea, simplemente hay datos. Estos datos son usados para levantar el diagnóstico y el diagnóstico es el que aparece acá en la pantalla, ¿cierto? Que ahí está señalizado, donde dice, por ejemplo, que el potencial para posicionar a Chile es enorme, ¿cierto? Pero que sin embargo, si lees la última página, la última parte, el último párrafo del ámbito de la promoción, dice que Chile se ubica en un bajo lugar en el ranking de efectividad de marketing y nos indica particularmente que podría ser atribuido a que existe un insuficiente posicionamiento internacional del país, que es incapaz de generar expectativas acordes con la realidad de la experiencia de Chile. O sea, en el fondo, a la luz de los antecedentes y los datos, el consultor o el equipo que preparó esta estrategia
probablemente un conjunto de talleres y entrevistas, es capaz de llegar a esta conclusión. ¿Ok? Lo mismo acá, no está hablando de la promoción, etc. ¿Ok? ¿Cómo construimos este diagnóstico? Lo construimos particularmente en distintas metodologías. El análisis FODA es probablemente uno de los más utilizados. A mí me parece que es un poco, no quiero decir añejo, pero me parece que cuando uno tiende a revisar análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se encuentra con que hay muchas cuestiones repetidas. Y la verdad es que no siempre el análisis de este FODA conlleva necesariamente un análisis de brechas más exhaustivo que nos permita identificar ciertas acciones claras en la fase de definición de los planes de acción, por ejemplo. Pero tengo que mostrárselos. Vamos a mirar más adelante árboles de problemas para poder identificar precisamente dónde hay brechas. Y muchas veces esos árboles de problemas son mucho más fáciles de construir cuando uno tiene antes una matriz FODA para poder levantar la información básica, ¿no es verdad? Este análisis FODA, como dice la lámina, nos muestra particularmente los elementos que corresponden a aquellas cuestiones positivas que son propias del destino. Si lo llevamos a la gestión de destinos, recordemos que el análisis FODA emerge originalmente del análisis estratégico para el desarrollo de empresas. Pero si lo llevamos al ámbito de la gestión de los destinos, podríamos decir que este análisis FODA nos muestra elementos propios de la gestión del destino, como son las fortalezas y las debilidades, y elementos externos a la gestión que se escapan directamente de los ámbitos de la gestión de los destinos, como son las oportunidades y las amenazas, ¿cierto? Las fortalezas evidentemente nos muestran aquellas cuestiones positivas vinculadas a la gestión del territorio, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hace nuestra empresa bien en caso de que seamos una empresa, o qué es lo que hace bien nuestro destino, ¿cierto? Y qué es lo que más le gusta en el fondo nuestra demanda respecto de la forma en que hacemos las cosas. Y es propio y es inherente a la gestión del destino. Y lo mismo ocurre con aquellas cuestiones más negativas, las debilidades, que dan cuenta de aquellas cosas que no andan tan bien, que no funcionan tan bien, que requieren probablemente mirarse para mejorarse y que nos hace pensar, bueno, qué cosas debiéramos mirar y de dónde debiésemos atender, ¿cierto? Aquellos recursos que podrían mejorar el rendimiento de nuestra gestión, etcétera. ¿Ok? Tanto las fortalezas como las debilidades nos dan cuenta entonces del actuar propio de la gestión del destino, mientras que las oportunidades y las amenazas son externas a la gestión y nos hablan particularmente de cuestiones que ocurren en el contexto en el cual hacemos la gestión del destino. O sea, por ejemplo, en el caso de las oportunidades, ¿qué otros recursos disponibles están dando vuelta que nos permitan hacernos cargo de los problemas que tenemos? En el caso de las oportunidades. O en el caso de las amenazas, ¿cierto? ¿Qué elementos del contexto político, social, económico ponen en riesgo o pondrían eventualmente en riesgo la gestión del destino en este caso en particular? Entonces, el FODA, no voy a detenerme mucho acá, porque yo creo que eso es algo que es más o menos manejado por todos, ¿cierto? Nos da cuenta particularmente de esta mirada, ¿ok? Una mirada distinta es la de los árboles de problemas, y aquí quiero detenerme un poquito. ¿Ustedes conocen, quiénes conocen y quiénes han utilizado eventualmente antes o conocen algo de los árboles de problemas o los han usado en su trabajo? Yo lo he usado. Jürgen, ¿tú lo has usado? ¿En qué contexto? En la formulación de proyectos, sobre todo para la bajada de fondos desde los gobiernos regionales. De hecho, en la metodología establecida por la DIPRES, Ya, perfecto. además del ámbito académico. O sea, ¿te sirvió la clase entonces Sí, básica de planning? sí, sí, sí. Ya. Y Sebastián, María, José, ¿ustedes han usado alguna vez, conocen el marco lógico y el árbol de No, problemas? no, yo no. Ya. Sebastián, José. Yo el árbol de problemas lo he aplicado a nivel académico solamente, profe. Ya. Hay una cuestión, Jorgen la escribe muy bien. La mayoría de los fondos públicos utilizan metodologías de marco lógico para la formulación de proyectos. Y para que el marco lógico sea coherente y consistente, uno necesita un árbol de problemas. De hecho, en esta sesión vamos a trabajar árboles de problemas y en la próxima vamos a trabajar marco lógico. En
Entonces lo que hace esto es darnos la garantía de que exista mayor coherencia y consistencia entre el problema que identificamos con las razones de ese problema y las soluciones a ese problema, más allá de una cuestión medianamente intuitiva, ¿ok? ¿De qué se trata la matriz de marco lógico? Particularmente es una técnica, es un método, es una forma de hacer las cosas que se usa en la preparación de programas y proyectos, fundamentalmente de carácter público, que lo que hace es tratar de identificar en el colectivo, entre todas las personas que participan del proceso de planificación, el problema, ¿cierto?, que está aquejando a un destino, en este caso en particular. Pero no solo se queda en identificar el problema en cuestión, que es el tronco del árbol, como vemos aquí en la lámina, sino también lo que hace es tratar de identificar las razones que generan ese problema y los efectos que genera el problema. Tener claridad entre el problema que nos convoca, pero las causas de ese problema y sus efectos, nos permite también tener mayor claridad en cómo identificamos las soluciones a ese problema y a esas causas y a esos efectos, separando el efecto que tienen las raíces del tronco y separando el efecto que tienen las hojas del árbol respecto del problema central. Entonces lo que hacemos es separar para poder organizar mejor el análisis de las brechas que nos enfrentamos y en consecuencia de manera de enfrentar mejor las soluciones a ese problema, ¿ok? Estos árboles de problema nos ayudan particularmente a estructurar de manera más clara la solución, o sea, el proyecto que vamos a utilizar o que vamos a desarrollar y que nos permite desarrollar particularmente cuáles son los objetivos, las actividades, los componentes, etcétera, que es algo que vamos a ver en la próxima sesión. Y por cierto, tener este desarrollo metodológico, que no son más que cuadros y tablas, nos permite tener claridad y lógica entre el problema, su causa, sus efectos y sus soluciones en una tabla para luego preparar el reporte o el informe que nos conduzca al plan, al programa o al proyecto. ¿Ok? ¿Cómo se hacen o cómo se construyen estos árboles de problemas? Partimos habitualmente por identificar y acordar con los distintos participantes. Aquí uno puede hacerlo en plenarias ampliadas, puede hacerlo en sesiones de trabajo con grupos más pequeños, puede utilizar metodologías tipo Café del Mundo para ir rotando, ¿cierto? Manteniendo un problema central con sus causas y sus efectos y poder profundizar en ellos, pero más allá de eso lo que hacemos es acordar en primer lugar con los participantes cuál va a ser el tronco del árbol, o sea, cuál va a ser el problema central que vamos a examinar. Y a la luz de ese problema vamos a intentar, en conjunto con los distintos participantes, identificar cuáles son las causas que tiene ese problema, o sea, las raíces del árbol, que a su vez tiene raíces más profundas. A veces vamos a encontrar con que hay múltiples causas que conllevan a una causa principal que produce el problema o el tronco del árbol. Y de la misma manera vamos a intentar identificar los efectos que esto tiene, o sea, cuáles son las hojas de este árbol, cuáles son las situaciones que se generan como consecuencia del problema central que estamos examinando. Por lo tanto, miramos aquí el problema central y empezamos a levantar posibles causas con los distintos participantes y cuáles son los efectos que generan, ¿cierto?, este problema central. Con eso clarito, lo que hacemos es definir nuestra situación deseada. Construimos la visión de futuro y con eso preparamos entonces las propuestas de un plan de acción para hacernos cargo del problema y eventualmente de sus causas y de sus efectos. Y esto es algo que vamos a ver después, la construcción de una matriz de marco lógico. ¿Consultas hasta ahora? No la hay. ¿Voy muy rápido, no? No por ahora. Ya, perfecto. En la práctica, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo les decía recién, habitualmente lo que uno hace es que convoca a un grupo de personas para desarrollar una lluvia de ideas. Una forma para ganar tiempo es que esa lluvia de ideas se lleve rapidito a un FODA, por ejemplo, y que del FODA, de aquellas debilidades, se extraiga el análisis para construir el árbol de problemas, ¿ok? O sea, en el fondo uno profundiza y pone el zoom in ahí en las debilidades, ¿ok? Y dentro de esas debilidades nos concentramos entonces y acordamos cuál va a ser nuestra debilidad o problema principal. Con eso le pedimos a las personas entonces que empiecen a expresar
claramente cuáles son lo que estas personas consideran son las causas de ese problema y los efectos de ese problema, y que se expresen, ojalá, en mensajes que sean muy acotados, en no más de 3, 5 palabras, que describan en el fondo la causa o el efecto para el cual quieran trabajar, y uno lo va trabajando particularmente en metodologías participativas que hace que las personas usando POSIT o tarjetas vayan pegándolos en este árbol, ¿cierto? Identificando cuál es la causa, cuál es el efecto. Y cada persona expone básicamente lo que identifica y lo argumenta. Nos vamos a encontrar con eso, con que muchas personas tienen o tienden a pensar de manera común o tienden a coincidir, ¿cierto?, en causas o en efectos, y por lo tanto, quien modera la participación en la construcción de este árbol de problemas tiene que tener la función de ir agrupando las ideas cuando éstas se vayan repitiendo, para que al momento de sistematizar, ¿cierto?, se puedan resumir probablemente en una sola tarjeta o en un solo POSIT que dé cuenta de todas las opiniones más o menos similares. Y por lo tanto uno va identificando cuáles son las ideas que hay ahí y se les va asignando un label o un concepto que nos permita tener claridad, ¿cierto?, en cuál es esta causa, cuál es la causa de la causa, o cuál es el efecto, o cuál es el efecto del efecto. ¿Ok? Todo eso teniendo clarito cuál es el problema priorizado. Aquí simplemente les quiero mostrar esto. Tenemos una situación en la cual se identifica que el problema, después de muchos talleres, se identifica que hay un problema de calidad de agua en un río, ¿cierto? Ese es el problema central, que es el que vemos en la tercera línea de arriba hacia abajo. Y entonces se concuerda entre los participantes que hay 3 causas principales de la pérdida de calidad en el agua, que tienen que ver con niveles de desechos sólidos que son vertidos en el río y que son altos, que tiene que ver con que hay muchas viviendas y fábricas que descargan aguas en el río, y que además este deterioro se produce porque el tratamiento de las aguas no cumple con los estándares ambientales. Esas 3 causas que originan el deterioro del agua tienen a su vez otras causas. Me voy a concentrar en una, por ejemplo, la del medio, que dice que las viviendas y las fábricas descargan agua en los ríos. ¿Qué causas generan eso? Por un lado, que las regulaciones no son las adecuadas, y que además el 40% de las viviendas y el 20% de las empresas no están conectadas al alcantarillado. Entonces, eso produce que haya mayores descargas, y las mayores descargas conducen un deterioro en la agua del río. Al contrario, si miramos el efecto, ¿qué problema genera el problema central? O sea, ¿cuáles son las hojas del árbol en este caso? El deterioro del agua del río, según este caso, genera por efecto 2 cosas. Por un lado, que los ecosistemas fluviales y del stock de peces se ve amenazado, y por otro lado, que hay una alta incidencia de enfermedades transmitidas por el agua. O sea, la consecuencia de eso, el efecto, son esas 2 cosas. Y en el caso de la primera, de los ecosistemas fluviales y stock de peces debajo, que van disminuyendo, ¿cierto?, que tienen impacto o están bajo amenaza, tiene a su vez otro efecto, que es que disminuyen los ingresos de las familias que trabajan en el sector pesquero. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite no concentrarnos solamente en el problema que detectamos, que es la pérdida de calidad del agua, sino que nos permite entender que detrás de eso hay un conjunto de razones que, si no abordamos, probablemente el problema nunca se va a resolver. No podemos abordar todo con un mismo proyecto ni con un mismo programa, pero si tenemos claridad del conjunto de problemas que nos aquejan, podremos tener claridad también para buscar soluciones en distintos momentos, en distintos plazos y en distintas escalas, que nos permitan en el conjunto de ellos ir insumando soluciones para resolver el problema central. ¿Con qué mensaje hay que quedarse acá? Con que, de nuevo, el problema central solo se resuelve en el colectivo o en el conjunto si es que yo abordo todas las causas que generan ese problema y las subcausas. ¿Ok? Si no lo hago, lo que voy a tener son más bien parches parciales para poder resolver el problema, pero probablemente va a persistir. O sea, si no trato el agua, por ejemplo, desde la perspectiva del tratamiento residual, aunque trabaje en la conexión de las viviendas a la conexión de agua, si no mejoro el tratamiento de las aguas van a seguir saliendo contaminadas hacia el río. ¿Ok? Consultas. ¿Me siguen? Voy muy rápido. Hay un poquito, así que ayúdenme. Bien por acá.
Profe, Gracias, Jürgen. José. José. ¿Me escuchan o no? Parece que esto se pegó. Sí, no, se lo Ya, escuchamos. Sí, perfecto. Ya, estamos escuchando. Decíamos que está bien. ya, perfecto, gracias. Em, Vamos a mirar un video cortito que va a darnos cuenta entonces de lo mismo que les estoy contando y que se los voy a dejar también disponible en la web, ¿ok? Vamos a verlo por acá. En el paso 2 y 3 de nuestra metodología de marco lógico vamos a elaborar el árbol de problemas y a partir de ahí el árbol de objetivos. Iniciamos con el árbol de problemas. ¿Qué es un árbol de problemas? También conocido como método del árbol, técnica del árbol de problemas, análisis situacional o análisis de problemas, esta herramienta nos permite mapear o diagramar el problema. La estructura de un árbol de problemas es la siguiente. En las raíces tenemos las causas del problema. El tronco representa el problema principal y en las hojas y ramas están los efectos o consecuencias. Dicho esto, el árbol de problemas es una forma de representar un problema logrando un vistazo a entender qué es lo Se fue el Se pegó el audio. audio. Mm. comprendido el concepto. Es necesario entender cómo vamos a hacer y en las hojas y ramas están los efectos o consecuencias. Dicho esto, el árbol de problemas es una forma de representar un problema logrando un vistazo a entender qué es lo que está ocurriendo, que es el problema principal, por qué está ocurriendo, es decir, las causas, y qué es lo que está ocasionando, es decir, los efectos o consecuencias. Esto nos permite hacer diversas cosas en la planificación del proyecto, como verás a continuación en el ejemplo que vamos a mencionar. Comprendido el concepto, es necesario entender cómo vamos a hacer un árbol de problemas paso a paso. El primer paso es analizar la situación. Sí, sabes que hay una situación problemática, pero vamos a analizarla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué se está desencadenando? Vamos a recolectar datos que nos permitan entender la situación problemática. Esto por sí solo ya nos dará una gran cantidad de insumos para el paso siguiente. El paso número 2 es identificar los principales problemas de la situación que antes hemos analizado. Cualquier técnica para generar ideas nos va a ser útil. Una lluvia de ideas en equipo definiendo por consenso cuál es el principal problema es una buena alternativa. En el paso número 3 vamos a determinar los efectos y las causas del problema principal. Ya tenemos el tronco del árbol, que es el problema principal. Ahora identifiquemos las causas, raíces y los efectos o consecuencias, hojas o ramas. De nuevo, es mejor si lo hacemos en equipo buscando llegar a un consenso. El cuarto paso vamos a dibujar el árbol. Es fácil. Te voy a explicar cómo en el ejemplo próximo. Y en el quinto paso vamos a profundizar en las causas y efectos. Recuerda que resolver el problema central será mucho más fácil en la medida en que determine las causas y efectos raíz. Es decir, si ya determinaste una causa, pregúntate, ¿es posible que esta causa sea ocasionada por algo más? Traza una línea y profundiza tanto como te sea posible. Culminado el árbol de problemas, el paso siguiente es la elaboración del árbol de objetivos. También llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta herramienta nos permite transformar del árbol de problemas las causas o raíces en medios y los efectos o hojas en fines, además de guiarnos hacia el análisis de alternativas llevando los medios a estrategias. Dicho esto, vamos a ver cómo hacer un árbol de objetivos paso a paso. Es importante partir de la culminación del árbol de problemas. El primer paso, pasamos todo de negativo a positivo, y es que ya hay causas y consecuencias. Ahora vamos a redactarlos en positivo para transformar las causas en medios y los efectos en fines. En la medida en que tengamos causas y consecuencias pertinentes, serán los efectos y fines que obtengamos. En caso tal de que los medios y fines obtenidos no sean los apropiados o se consideren muy difusos, volveremos a discutir sobre la situación problemática y reconsideraremos una modificación al árbol de problemas. En el paso 2 verificamos y modificamos. Ahora vamos a verificar redundancias, semejanzas o inconsistencias en el árbol. Una forma de lograr esto es estableciendo una relación de 1 a 1 desde causa a efecto y desde efecto a fin. En el paso número 3 lo que haremos es ajustar. Lo que se busca con este paso es hacer el método flexible. Si ya transformaste el árbol de problemas en unos objetivos, analicemos una vez más y preguntémonos, ¿le falta algo? Si la respuesta es positiva,
Vamos a colocarlo. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de... Vamos a recordar cuál es la situación problemática que estamos enfrentando para iniciar la elaboración de nuestro árbol de problemas. Recordemos que estamos hablando de una empresa privada que es una compañía de alojamiento web. Y en el último semestre ha estado presentando un aumento del 35% en las quejas y reclamos de sus clientes. Con base en esto realizó una clasificación de los motivos de las quejas analizando su frecuencia. Y adicional, se hicieron entrevistas por teléfono y correo electrónico con los clientes que han reportado quejas. Esto permitió afinar aún más esa clasificación. Como problema principal se derivó entonces que hubo un aumento del 35% en las quejas y reclamos de los clientes en el último trimestre del año por contratación de servicios de hosting. Dicho esto, esa clasificación de las quejas nos va a permitir identificar las causas del problema, que es lo que vamos a mirar en este mismo instante. Las causas se clasificaron en 3 principales causas. La primera es que el servicio postventa es malo. ¿Por qué? Porque el personal que se envía no sabe lo que hace y en ocasiones es grosero. La segunda es una mala calidad del producto. Este no funciona al ser instalado. El sitio web se cae con frecuencia o no tiene suficiente capacidad de alojamiento. Y la tercera es que el producto subió mucho de precio. Con las causas definidas nos quedan definir los efectos. Los efectos en el árbol de problemas son los siguientes. Las compras de los clientes se ven disminuidas, la imagen de la empresa se ve deteriorada y la competencia se ve fortalecida. Estos son los efectos de nuestro árbol de problemas ante un aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Partiendo de las causas que ya definimos, estas son las consecuencias, estas son las hojas de nuestro árbol. Dicho esto, vamos a profundizar tanto en las causas, en el segundo nivel de causas, como en los efectos, en el segundo nivel de efectos. Lo tenemos así. Este es nuestro árbol de problemas. Partamos de las causas. Un deficiente servicio postventa. ¿Por qué se genera un deficiente servicio postventa? Pues bien, tenemos una capacitación insuficiente al personal y este personal es grosero con los clientes. Tenemos una mala actitud del personal. Estos 2 ítems nos generan un deficiente servicio postventa. Así que en teoría, cuando nosotros actuamos sobre la raíz de la causa, sobre los niveles posteriores de la causa, esta causa debería verse solventada. Si hablamos de la mala calidad de los productos, tenemos que el producto se daña muy rápido y el funcionamiento del producto es retardado. Y si hablamos del aumento de precios del producto, ¿por qué existe un aumento de precios? Pues no hay suficiente productividad y esto es una causal para cualquier empresa, ¿ya? Cuando no hay productividad, siempre va a ser necesario aumentar los precios de los productos. Y el aumento del precio de la materia prima. Entonces, Colusa compra los equipos en países diferentes y está sujeto a los cambios que existen en la divisa. Entonces, por cada producto que compra, a veces tiene que pagar más en función del valor de la moneda con la que lo compra. Ahora vámonos con el árbol de objetivos. El que está a la izquierda es el árbol de problemas, el que está a la derecha es el árbol de objetivos. Recordemos que con el árbol de objetivos lo que hacemos es tomar el opuesto del árbol de problemas, pasarlo todo de negativo y llevarlo a un positivo. Entonces recordemos que dentro de nuestro problema principal tenemos un aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Muchas veces bastará con usar un antónimo de la palabra. En este caso, si hablamos de aumento de quejas, el antónimo de la palabra va a ser la disminución de las quejas y reclamos hechas por los clientes. En otros casos esto no va a ser necesario y ya vamos a ver cuándo. Empecemos con las causas del problema y vámonos a los medios. Entonces, deficiente servicio postventa. Si nos vamos a los medios del árbol de objetivos, tenemos un excelente servicio postventa. Este excelente servicio postventa se ve causado cuando el personal está capacitado y evaluado para dar servicio al cliente. Y tenemos un personal con actitud de servicio. Vamos a pararnos un poco acá. Miremos acá que la causa de segundo nivel menciona capacitación insuficiente del personal. Aquí no bastaría decir un antónimo. Si decimos capacitación insuficiente, ¿bastaría decir capacitación suficiente? Pues quedamos debiendo un poco ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el estado deseado si tenemos un personal que está insuficientemente capacitado? Entonces acá
es donde surge realmente la discusión de grupo hacia el dónde queremos llegar. Hacia dónde queremos llegar en la capacitación insuficiente del personal, pues el estado ideal sería tener el personal capacitado, pero no solo tenerlo capacitado. Si tengo un personal capacitado, también debo evaluar qué tan beneficiosa es esa capacitación para el personal en términos del servicio al cliente. A esto me refiero con que a veces no basta usar con el antónimo de la palabra. Listo, seguimos. En mala calidad del producto, tenemos que el producto se daña muy rápido. El efecto posterior sería entonces, el medio, perdón, sería el aumento de la duración del producto. Acá en causas, funcionamiento retardado del producto. El medio opuesto sería un funcionamiento óptimo y a tiempo del producto. Acá en las siguientes causas, en aumento de precios del producto, tenemos que no hay suficiente productividad. Aquí bastaría con mencionar un antónimo, entonces bastaría con mencionar mejoramiento de la productividad. Y aquí en aumento del precio de la materia prima, lo que diremos es disminución de precios de materia prima, es decir, negociación con proveedores. Vámonos ahora a los efectos y de los efectos a los fines en el árbol de objetivos. Tenemos como efecto del árbol de problemas una disminución de las compras hechas por los clientes. Si nos vamos a los fines, lo que buscamos es un aumento de las compras hechas por los clientes. Tenemos pérdida de imagen de la compañía. ¿Cuál es el estado deseado? Un mejoramiento de la imagen corporativa de la compañía. Y acá, una de las causas más problemáticas, un fortalecimiento de la competencia. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Cuál sería el estado deseado? Un fortalecimiento de la competitividad de la empresa frente a la competencia. Y esto, pues, por supuesto, tendría las causas de segundo nivel. Y fíjate que en muchos de los casos las causas de segundo nivel son compartidas, al igual que los efectos en el árbol de problemas. Bien, pues con esto terminamos el paso 2 y 3 dentro de nuestra metodología de marco lógico. Bien. Vuelvo acá a la pantalla. Y un segundo, necesito salirme de acá para saber. Tenemos más gente en la sala ahora. Ya, voy a volver a la presentación. ¿Hay alguna consulta antes de seguir avanzando aquí? No estoy viendo si es que alguien comenta algo, no. Voy a cambiarme de pantalla. Profe, consulta, ¿se pueden establecer como un límite de subcausas? Sí, hay un minuto en que, o sea, no hay un límite formal, ¿ah? No existe no existe un manual que diga, mira, llega hasta el segundo, tercero, cuarto nivel de causas. Pero llega un minuto en que tienden a saturarse las causas. O sea, en el fondo lo que va a ocurrir es que va a llegar un punto en que las causas se saturan porque las razones que producen el problema del problema son demasiado estructurales y no hay caso con que tú lo puedas hacer, no lo puedas abordar en el fondo. Entonces, tiene que ver mucho con el caso a caso, pero en el fondo tiene que tener un sentido de realista en el fondo del análisis, porque podríamos llegar a decir, por ejemplo, con que la razón original del problema tiene que ver con que el efecto de la migración española cuando este país se colonizó, ¿cierto? Nos hizo que seamos de una manera o de otra. Eso no tiene ningún sentido de realidad. Entonces, hay que cortar en el punto en el cual tú sientes que se empieza a saturar la respuesta y se empieza a buscar mucha razón de ser de la causa que genera el problema. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Está medianamente claro esto, no? Sí, profesor. Ya, el video va a quedar ahí para que lo puedan seguir revisando, ¿vale? Vamos a continuar. Si uno mira, por alguna razón no estoy viendo si me dan un segundo necesito verme en la pantalla, porque de lo contrario no logro. Manuel, Profe, una consulta. Manuel, dime. Le pido mil disculpas, pero acabo de llegar a la casa, así que me acabo de conectar, Ya. porque no tenía señal. Dijo que el video iba a quedar ahí, ¿dónde? Para poder verlo. No sé si lo había enviado al chat ya. No, el video va a quedar, por un lado, grabado en esta clase, pero además cuando yo le envíe a Sandra el video, o sea, perdón, la clase grabada con la PPT, voy a mandarles el link para que lo puedan descargar.
Ya, buenísimo, profe, muchas gracias. Ya. ¿No está en YouTube de casualidad? El video está en YouTube. Ahí les voy a mandar el link. Ya, muchas gracias. Ya, miren lo que pasa acá. Em, Este es otro caso, miren, hablamos del desempleo juvenil. Dice que la situación en Chile está compleja porque hay desempleo juvenil. Distintos aspectos señalan señalan el porqué de la situación de desempleo. Entre ellas destacan que hay presión entre los jóvenes por buscar trabajo, la preferencia del mercado por buscar mano de obra más especializada, ¿cierto? O sea, no muy joven, y la disminución de la oferta laboral. Y además existe recesión económica, las bajas competencias de los jóvenes para trabajar y su falta de experiencia. Según algunos expertos, esto es crítico porque a la larga impacta en el país, porque aumenta la conflictividad social, baja la autoestima entre los jóvenes, genera conflictos familiares, etc. ¿Ok? Entonces, ahí están todos los datos ya sistematizados. Supongamos que aquí ya existió, ¿cierto?, una lluvia de ideas para encontrar los datos que aquí están y se nos entregaron. Y sabemos que el aumento del desempleo es la situación de base. ¿Ok? Me volvió aquí a esto. Ya. Entonces aquí tenemos toda la idea. Miren, tenemos baja autoestima entre los jóvenes, disminución del ingreso familiar, tenemos aumento de la violencia juvenil, tenemos falta de experiencia, bajas competencias. Profesor, se desapareció la presentación. ¿Y ahí? Sí. Ahí sí, ya. Es que estoy compartiendo la pantalla. Ya. Aquí tenemos todos los elementos, ¿ok? Mi intención es que hubiéramos construido juntos este árbol de problemas y que hubiésemos detectado los niveles de causa y efecto. Pero tengo un segundo ejercicio que quiero que veamos ese mejor, ¿ok? Aquí tenemos el árbol de problema construido, ¿cierto? Donde está básicamente identificado el problema central, la disminución de la oferta laboral, la presión de los jóvenes por tener empleo y la preferencia por mano de obra especializada son las principales causas de ese problema que genera su efecto. A su vez, baja autoestima y eventualmente conflicto social, ¿ok? No quiero profundizar acá porque nos vamos a quedar sin tiempo, ¿ok? Quiero sí que profundicemos en este que está acá. Entonces, lo que voy a hacer en este minuto es mandarlos a una sala. Voy a compartir por el chat y voy a enviarles por correo electrónico el caso, ¿ok? El caso se los acabo de mandar por correo electrónico, ya está ok. Y vamos a mirar este caso que está acá. Dice, la ley de turismo obliga a los prestadores de servicios de turismo aventura a registrarse en Senatur y certificarse. Esto para evitar y controlar los posibles accidentes de prácticas asociadas o en prácticas asociadas a actividades como el rafting. A pesar de ello, el número de accidentes en actividades de río ha aumentado en un 80% respecto del año anterior, trayendo consigo aumento de demandas por parte de los turistas contra empresas de turismo aventura. Accidentes en los ríos Trancura, Pueblo, Báquer y otros han sido una constante. Un aspecto clave dice relación con que en la mayoría de los casos donde hay denuncias, las empresas prestadoras no estaban registradas ni certificadas en Senatur. Debido a esto, Senatur condujo un estudio para construir una línea base y conocer el estado del arte del registro y certificación de este tipo de empresas. Los resultados del estudio muestran que del total identificado, solo el 30% de las empresas estaban inscritas en los registros de Senatur. El 70% restante no lo había hecho. El mismo informe indica que producto de esto la competitividad de Chile se ve disminuida, afectando la imagen del destino como un espacio poco seguro para los turistas o para este tipo de turismo. Según el director de Senatur, la fiscalización es clave, sumado al hecho de que no existen mecanismos para incentivar a las empresas y tampoco existe fiscalización relevante. Esto es un caso ficticio, esto no es real, ¿ok? Está inventado. Entonces, yo les acabo de enviar por correo electrónico esto mismo que acabo de escribir acá, 246. Los voy a mandar a dos salas para que puedan ver si pueden construir el árbol de problemas. ¿Cuál es el problema central acá? El problema central
es, para que puedan tenerlo claro, el problema central, se me perdió aquí el caso, es que existió un aumento de un 80% en la tasa de accidentes en prácticas de turismo. ¿Ok? Problema central, entonces, aumento del 80% en la tasa de accidentes en prácticas de turismo. ¿Vale? Ese es el problema central. Lo estamos mirando acá. Aumentó en un 80% la tasa de accidentes en la práctica de actividades turísticas. Para que partan el análisis desde ahí. ¿Ok? Vamos a dejar el caso al lado. Y vamos a dejar entonces como el problema central lo que están mirando ahí. Aumento de un 80% en la tasa de accidentes en práctica de turismo. Voy a... ahí estamos mirando el caso, ¿ok? Aumento en un 80% en las tasas de accidentes en prácticas de turismo. Ahí está el tronco del árbol. Desde ahí tienen que identificar las causas de las causas y los efectos y los posibles efectos de los efectos, ¿ok? El caso se lo mandé por correo electrónico y son las 19:30. Démonos 15 minutos para que puedan discutir el caso. Los voy a asignar a dos salas por separada de manera aleatoria, ¿vale? Y voy a ir pasando por la sala en caso que hayan algunas consultas. Manuel, Jaime, ¿están por ahí? Jaime. Era, no Bien. era, había que hacer trabajo. ¿Cómo están? Perdón, profesor. Bien, Hola, profesor. profe. Bien, bien. Les voy a dejar Nos copiado. pilló, profe. ¿Por qué? No escuché lo que Estamos dijeron. Estábamos pelando, haciendo, profe. Estamos pelando, estábamos haciendo un profesor. análisis de los trabajos finales. Ah, ok. No, no. Que no conversamos mucho, entonces ahora como que pa, votamos todo de una. Sí, Sí, así es. Ok, ¿y algo que pueda ayudar? Sí, una consulta, profesor. Si yo el lunes le mando mi avance de mi trabajo para su módulo, Sí, usted, pero es como avance, ¿no? Usted sí, me va a responder corrección y sí, sugerencias, pues, por ¿cierto? supuesto. De hecho, Manuel me mandó algo. Manuel, me mandaste algo tú esta mañana, ¿no? No, Entonces, no. fue otro compañero de ustedes. Jaime, no. Sí. fui yo, profe, anoche. Jaime. Sí, Jaime mandó, ningún problema, mándame nomás. Ya, regio, ya, Sí, no hay súper. problema. ¿Están chiquillas y chiquillos claros con el caso que tienen que ver ahora? Son 15 minutitos porque tenemos que volver a Sí, las... mi pregunta es la siguiente, ¿las causas, efectos, hay que sacarlas solamente de lo que está ahí? Solo ¿O vean lo que está ahí. podemos decir, mire, Sí. ¿sabe qué? Esto va por este lado, va por este otro lado. No, O sea, podríamos hacer eso, pero no vamos a alcanzar. Tomen solo los ya, elementos que están ahí, partiendo de la base que el problema central, para poder mirar para arriba y para abajo, es un aumento del 80% en los accidentes. Eso, excelente. Ya, eso. ok, profesor. Listo. Me cambio de sala entonces. Ya, profesor. Ya, entonces, Entonces ¿Cómo vamos no acá? hay mecanismos. Bien, bien. Ya, bacán. Si tienen dudas, me avisan, ¿vale?
Bueno, perfecto. Tenemos 10 minutitos, nos quedan 10 minutos. Así que hagan Ok. algo rapidito ahí, ¿vale? ya nomás. Mm, Me olvidé de algo, teníamos que establecer los efectos, ¿no? No, todavía no, ¿cierto? Causa y efecto. Eh, Está ahí. Causa efecto. Ya. Ya. sí. Pasemos a los Los efectos, efectos, yo creo. los efectos son el daño de imagen al destino. Ya. Ujú, Daño de imagen del destino. Por consecuencia también habría una baja demanda turística. Sí, pues exacto. afecta la demanda turística por el servicio. ¿Qué más? Mayor, Mm, claro, hay más casos de denuncias. Percepción de riesgo, Claro. mayor Aumento percepción de riesgo. aumento de denuncias por mala experiencia, entonces. Y espera, Ujú. me Claro. perdí lo último que dijeron. Aumenta la percepción de riesgo, Ya, este tipo de actividades. Pasa el tiro, o sea, pasa un accidente y la gente empieza a saber, principalmente en claro. las noticias, Sí, todo el po. mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no está. Pese a los resultados, estoy mostrando la incidencia. Tienen que tener registración. Eh, Eso también baja la profesionalización del servicio. Una Eso podría causa ser una causa. Ya. sí, ujú. Aquí sale que una se causa. ve, sorry, que se ve disminuida la competitividad turística de Chile. Ya. Pero eso va igual como relación, o no sé si va más relacionado como a la imagen, parece. Sí, pues, tiene que ver con respecto a la imagen. Sí, sí, tienes razón. Mm, En efecto, ujú. Entonces tenemos daño a la imagen, baja demanda turística, aumento de denuncias por mala experiencia, aumento de la percepción de riesgo, disminución de los ingresos para los empresarios del turismo. Sí. Y afecta la cadena de valores completa, pues. Son prestadores de servicios dentro de una línea de servicios turísticos, pues. La Claro, actividad afecta la gastronomía y afecta los el alojamientos. alojamiento. Exacto. Claro, Y entonces lo dejamos como uno, disminución de ingresos para empresarios del turismo y la cadena de valor. la cadena de valores de servicios sí, turísticos. Sí, porque ahí involucra todo, supermercado, bomba de benzina, etcétera, etcétera. Claro, la gente va a hacer una actividad, si no va a esa actividad, te Deja de viajar. involucra todo el resto de servicios, afecta a toda la cadena de servicios. Exacto. Ya, tenemos 5 efectos y tenemos 4 causas, 2 subcausas. Una, esto es... También afecta, también afecta las compañías de seguro, ¿ah? Que aumentan la póliza del seguro. Eso, sí, aumento del costo. Ya, 6. Aunque las no Vendría formales siendo, probablemente no tengan, pero ya, sí, no, está bien, está bien, está bien. Está bien. Aumento en las primas de seguro. podría ser una causa de la forma, falta de, no, po. Es un efecto. Es un efecto de lo otro. Ya. ¿Qué otras causas No, nos podrían relativamente bien. faltar? Ya, hay bajos estándares de seguridad en la actividad. Hay falta de fiscalización, hay inexistencia de protocolos frente a emergencia, baja profesionalización del servicio, Ujú. es una oferta poco sofisticada. También puede ser. Sí, pasa.
Bueno, también, esa oferta informal reduce precio. Claro. Mm. Realmente reduce, afecta los precios. Y causa baja empresas. No hay mecanismo para incentivar el registro. Yo creo que por ahí vamos, sí. Sin, Yo lo creo que otro por ahí ya es estamos. sí, sí, lo otro igual sería. Quizás nos faltan, de más que ser más. Eh, la imagen del destino. ¿Cómo vamos Sí, por acá, Manuel, Jaime, María? Bien, pues. Bien, perfectos. bien. Estamos. Avanzando. Ya, 2 Sí. minutitos y volvemos a la sala, ¿vale? Ya, Sí. ni un problema. Ya. Ya, para este tipo entonces, este tipo de turismo. Y sigamos, según el director de Serrantur, la fiscalía. Estamos esperando que se unan todos y todas. 3, 6, 2, 4. 6, falta una persona aún. Hola de nuevo. Estamos de vuelta, debieran estar volviendo en unos segundos todos. Tenemos 3, falta una persona. Tenemos José, Jürgen, Sebastián, Jaime, Manuel y María. Ya, Creo que estamos estamos todos, todos. estamos todos. Sí. Perfecto. Ya, ¿quién se tira a la piscina? ¿Quién quiere compartir? Es un ejercicio simple, pero quiero ver si al menos en lo simple se puede capturar la esencia del mensaje. Tenemos acá, Nosotros sí podríamos partir. ya, listo nomás. ¿Sí? Lo tratamos de hacer como bien simple pensando en el tiempo. Perfecto, démosle nomás. Bien. Ya, entonces, teniendo la problemática central con Jaime y con María, definimos que las causas, según el texto, apuntaban a que las empresas no están. Chuta, escribí tan rápido que no me entiendo. Registrando y Deme, certificada. A ver, espérame. Baja. El problema central entonces es que tenemos un 80% de accidentes en el río, ¿no es verdad? Ese es el problema central. sí. Sí. Ya, dale nomás. Ahora sí. Ujú. Ya. Entonces, claro, que digamos, no están registradas en Cernatur. Claro, como una de las causas, que las empresas no están registradas en Cernatur, como que solamente el 70% de ellas lo está. Ya, perfecto. Ahí Eh, tenemos una causa. ¿Están mirando la pantalla? una Así ¿Cierto? es. causa. Sí. Ya. Sí. Definimos también el tema de, si no lo decía,
específicamente, pero nosotros igual lo pusimos, que había una baja fiscalización. Hablaba de que la fiscalización es clave, nosotros igual pusimos como que en el fondo hay una baja fiscalización, como una Perfecto. causa también. ¿Ya? Y eso es una ¿Ya? causa directa, Manuel, hacia, si estás mirando la pantalla, ¿es una causa directa al aumento de los accidentes o es una causa de que el 70% no están fiscalizadas? Mira, Baja fiscalización. Ya como que no existe fiscalización. o es baja. Mira, piénsalo así. Si tú no Ujú. fiscalizas, entonces lo que va a ocurrir es que no vas a tener las empresas registradas ni certificadas. Claro. Entonces uno podría decir Claro, sería como causa. causa de la causa. Sí. Jürgen está levantando la mano, a ver. Sí, es que, bueno, ahí se produce el problema de la gallina del huevo, pero es que como yo estoy trabajando en el servicio ahora, igual parte de la crítica que se hace desde adentro del servicio y sobre todo los inspectores, y Ya. que es algo que se ha recibido desde los empresarios, es que justamente no se fiscaliza a los informales porque por ley, decretos y mandatos, los inspectores tienen que ir a fiscalizar y registrar a las empresas que están formalizadas y no así hacer un catastro como de los informales para ir a fiscalizarlo. Entonces ahí hay un tema de base bien importante Pero que hay que solucionar. perfecto, Claro. súper bien, pues, no está detectado en este caso, no lo menciona, pero uno perfectamente podría añadir lo que tú estás planteando, Jürgen, y en ese caso habrían dos causas, pues, tendrías por un lado lo informal y lo otro es lo formal. Dentro de lo formal, la fiscalización como una causa importante que le pega a los dos, ¿o no? Sí, Claro, claramente. Ya, ya, dale, veamos con lo que dice Manuel y vamos con ustedes, Jürgen, en el caso, ¿vale? Súper. Y la última causa que nosotros identificamos en el texto es que no existen mecanismos para incentivar a que las empresas se registren y certifiquen. Ya, perfecto. Y con los efectos, bueno, hay un aumento de demandas por parte de turistas contra las empresas de turismo aventura. Ya, También hay, bueno, hay un aumento en los accidentes de río que también se comentaba. Em, Como efecto también pusimos que, la competitividad de Chile se ve disminuida y imagen de destino poco seguro para... am, ya, tengo que ver de nuevo el texto. Es daño a que la imagen lo del escribí destino, mal. pero mira, si miras la lámina, la pregunta es, ¿esos efectos son lineales hacia arriba o son ocurren en paralelo? ¿Uno es efecto del otro? ¿Cómo lo visualizaron? Porque mira, si miras la lámina acá, vemos aumento de un 80% en la tasa de accidentes. Eso genera aumento de demandas. Y el Sí, aumento de demanda genera pérdida de competitividad y daño de imagen. ¿Alguna va sí. primero que la otra o las dos van al mismo nivel? Chuta, Yo yo creo creo que que las primero dos. va el Para el aumento de mismo nivel. las demandas, no sé. Claro, yo pensaría también como la María, aumento de demandas y eso produce en el fondo que haya pérdida de competitividad y daño en la imagen del destino. Ya. ¿Alguien, Según alguien yo. no está de acuerdo con eso? La O a lo com- mejor podría ir daño en la imagen del destino y eso provocaría al mismo tiempo que haya una pérdida de Exactamente. competitividad. Mira, Sí, exactamente. La competitividad es mucho más que solo la imagen, tiene que ver con una serie de otras variables. Por lo tanto, el efecto final para mí es la competitividad. Lo inmediato del aumento de las claro. demandas es que hay una pérdida de imagen. Y la pérdida de imagen, entre otros elementos que podríamos identificar, perdón, genera daño en la competitividad. ¿Ok? Súper bien. Ujú. Jürgen, el grupo de ustedes, ¿cómo lo vio? ya, voy rapidito acá al archivo que redactamos. ¿Quieres compartir Identific- pantalla? No. no, no hay problema. Identificamos como subcausa la baja formalización de empresas ¿Ya? y después de eso viene la falta de fiscalización, ¿Ya? los bajos, bueno, y como subcausa son dos en verdad, la baja formalización y que no hay mecanismos para incentivar el registro. Exacto. Después de eso, las causas serían los bajos estándares de seguridad que hay en la actividad, ¿Ya? entendiendo que la formalización exige algunos estándares mínimos, la falta de fiscalización
por el argumento que daba al comienzo, que en el fondo se fiscaliza solamente a los registrados, al catastro que hay de registrados, la inexistencia de los protocolos mínimos de frente a emergencia, que eso también está establecido dentro de lo que es la formalización de empresa de turismo aventura, baja profesionalización del servicio, que es Bueno, uno de los indicadores y estándares que también se miden para la formalización del registro de guías o de empresas que prestan servicios de turismo aventura, y una oferta poco sofisticada en cuanto a lo que es su oferta de valor, considerando que lo que debiera destacar al momento de yo ofrecer un servicio de turismo aventura es justamente los estándares de seguridad y una experiencia grata. ya, Aquí yo voy a vivir una experiencia de aventura, pero bajo ciertos estándares que me aseguran que voy a disminuir los riesgos al mínimo. Porque ya, los riesgos siempre van a estar, pero yo los puedo ir disminuyendo con ciertas acciones. seguro. Después de eso está, bueno, el problema, que es el aumento del 80% de los accidentes de las actividades de río, y como efectos, bueno, está el daño de la imagen del destino. Por consecuencia hay una baja demanda turística. También identificamos que hay un aumento de denuncias por malas experiencias. En consecuencia hay un aumento de la percepción del riesgo, y también hay un aumento de las primas de seguro para los servicios formalizados, Sí, po. entendiendo que hoy día se exigen que tienen que contar con un seguro para los eh, usuarios. Y en consecuencia de todo esto también hay una disminución de los ingresos para los empresarios del turismo y la cadena de valor, considerando que el daño de la imagen del destino y la baja demanda turística, obviamente, la consecuencia es que haya menos turistas y menos demanda de servicio, por lo tanto menos ingresos. Ya. Ustedes hicieron la pega además de buscar otros elementos, cosa que se agradece, porque le pusieron un poco más de seso también al análisis. Así que felicitaciones, muy bien este grupo y también Profesor, en nuestra personal. defensa, yo le consulté si podíamos agregar otro elemento, derivado de este, nos dijo que no, 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 que no, necesitamos tranquila. solo Mira, el texto. con los 15 minutos que le dimos no le puedo pedir más. Solo que Podríamos haber dado más, fíjese, oye, María, pero notable en todo caso, porque se entendió. para la otra. Lo que yo quería entender acá o mirar, efectivamente, Manuel, buena, era ver si se había entendido lo que hay detrás de esto, ¿ok? Esto va a ser bien importante que lo miremos entonces ahora y lo recordemos para la próxima sesión, porque en la próxima sesión vamos a ver cómo este árbol de objetivos llevado a positivo, perdón, árbol de problemas llevado a positivo con el árbol de objetivos, insuma la construcción de nuestra matriz de soluciones, en el fondo, de cómo nos vamos a ir haciendo cargo de los distintos elementos. Así es que quiero agradecerles por estar acá. No sé si tienen alguna duda, consulta. Yo voy a dejar la información enviada esta tarde. Probablemente mañana ya la van a tener. Tengo que descargar esto, ¿cierto? Se demora un rato, pero mañana debieran tenerla y quienes quieran enviarme sus trabajos para mirarlos antes, no hay ningún problema. Nosotros no nos vemos la otra semana, sino que la subsiguiente, para la última sesión de clases y quienes hayan tomado solamente el curso, entonces nos encontramos una sesión más para mirar los trabajos finales y quienes no, entonces nos encontramos en la sesión presencial después de la siguiente, que es la subsiguiente semana nos encontramos después de eso en la sesión presencial en Valdivia, ¿vale? ¿Hay alguna consulta, hay alguna duda? Sí, profesor, Que ¿puede explicar de tomamos nuevo no entendí? Confundidos. Lo del diplomado, ¿qué hacemos? Miren, todos nos encontramos, todos, curso y diplomado, todos nos encontramos la semana subsiguiente, porque la semana siguiente no hay sesión según calendario, ¿ok? Porque es feriado. Y ahí se acaba, ahí terminamos, ¿cierto? La semana, yo le mandé a Sandra esta mañana también el calendario, no sé si se los compartió. Entonces nos encontramos el día 8 para cerrar, ¿ok? El día 15 nos encontramos con quienes estén tomando el curso para que hagan presentación de sus trabajos finales, ¿ok? Y quienes están tomando el diplomado son más que bienvenidos a mirar las presentaciones, etcétera, pero quienes están tomando el diplomado ya nos encontramos hasta la sesión presencial en Valdivia, que Sandra está informándole la fecha, yo no la manejo, no me la ha indicado todavía, pero es la fecha en que ustedes vienen a Valdivia, ¿ok? ¿Se entiende? Ok, profesor. Que sería en diciembre, Súper. entre el Bien. 5 y el 4 por ahí. Sí, tal cual. Seguía en diciembre. ¿Estamos?
Muchísimas gracias a todas, a todos, Jaime, Jürgen, José, Sebastián, María, gracias por venir hoy día y a los que vean este video también saludos a todas y a todos y por favor traten de venir a la última sesión, ojalá la mayoría. Que tengan una linda... Muchas gracias, profesor. Nos Gracias, vemos. profe. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao. profe, que esté bien, chao. Igual, chao, chao. Chao, gracias.